Bueno, para hablar de esta y otras cosas, déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querida doctora, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Pues bien contenta, Vicente, de platicar contigo y de acompañar a todos los que esta noche nos escuchen. Aquí presente y pues atenta a lo que tú quieras que comentemos. ¿Qué te parecen estas declaraciones, doctora? Por cierto, feliz Navidad y espero que la sigan pasando en familia y con sus seres queridos en este fin de año y el inicio del 2023, que sea un año productivo, doctora. ¿Cómo ve las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que investigue la UNAM, le compete a la UNAM, que defina la UNAM, pero que no se haga un juicio en torno a lo que publica un medio como el de Loret de Mola. Y creo que no podemos estar más de acuerdo con el presidente. Y conste que cuando decimos que se investiga hasta las últimas consecuencias, de ninguna manera estamos avalando ni corrupción, ni irregularidades, ni nada que le corresponda. Al menos ese es mi posicionamiento, doctora. Mira, Vicente, a mí me parece que es un caso muy grave, porque la verdad es que una acusación de esta magnitud, de copiar, incluso el presidente usó la palabra robar para tratar de explicar al gran público lo que significa el plagio. Y efectivamente, pues es una acusación muy delicada y por tanto, pues obviamente requiere una reacción pues inmediata. Cualquiera que ha hecho un trabajo de tesis de cualquier nivel, pues evidentemente saldría como fiera a los 3 minutos. Y yo creo que aquí hay una parte en la que la susodicha Yasmín Esquivel, pues realmente ha tenido una reacción muy, muy lenta, porque no era como es como para defenderse como fiera, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que no tendría una forma de mantenerse simplemente como un pausado y con cierta calma, no, inmediatamente, incluso yo pensé, pues va a demandar a Sheridan, ¿no? O sea, lo va a demandar, pues ella es abogada, pero aquí el asunto, y que yo creo que esa es la otra dimensión, tiene que ver con que efectivamente este es un golpeteo político, sin lugar a dudas, de un hecho que no nos consta a nadie, aunque hay muchos colegas, sobre todo periodistas, que han hecho ya el contraste, han verificado y hablan de que hay trabajos prácticamente idénticos, pero no somos jueces y nosotros no somos el comité que será encargado de revisar esto. Es la UNAM y la UNAM, Vicente, se tomará los tiempos legales que lo acrediten, nos guste o no. A mí no me parece, a mí me parecería muy bien que la UNAM misma hubiera convocado en este tiempo, más allá de las vacaciones, y que hubieran hecho un comité especializado para revisar esto, pero estrictamente hablando y apegados a derecho, pues hay tiempos legales y esto se reactivará cuando reinicien labores a partir del 2 de enero. Entonces, realmente lo que queda aquí es el tema de, bueno, el golpe político mediático, que es evidente, no hay forma de evadirlo, porque el mismo presidente ha sido, primero habló en un tono, y ya hoy fue mucho más mesurado, incluso sí habló, como les decía yo, esto de, a ver, explicó al gran público, ¿no? Hay una acusación de plagio, y esto tienen que resolverlo las autoridades, yo me voy a decantar exactamente por lo que diga ese comité universitario. Entonces ya, les está pasando la pelotita y como te digo, para cuando ellos digan. Pero también dijo algo que es muy importante. Dijo, yo conozco a Yasmín Esquivel hace como 6 años. Vicente, pues 6 años es nada. ¿Dónde estaba la licenciada que lo hubiera sido de mucha utilidad cuando el tiempo del desafuero, cuando tiempos muy difíciles para este país, donde abogados supuestamente progresistas tendrían que haber estado ahí en la batalla de primera línea? No, el presidente la conoce de hace un tiempo relativamente corto en términos políticos e históricos. Entonces, tampoco es su comadrita de, ya sabes, ¿no? De hace 20 años. Y lo digo porque esto sí, yo lo noté como un intento también de decir, a ver, estamos hablando de alguien que es de mis confianzas, me parece que ha actuado rectamente, pero tampoco es que sea mi íntima, ni que nos conozcamos de toda la vida. Lo dejó muy claro con esa aseveración. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay un punto en el cual sí es un golpe político, sí, y no lo podemos negar, pero evidentemente tampoco es que haya sido una respuesta política apropiada, que hubiera corroborado que hay una falsedad y una mentira evidente,
que de tal manera que se hubiera caído en un segundo. No es así, ya ni siquiera el presidente se aventura a decirlo de esa manera, porque pues obvio, si juegas a la política, pues les van a dar golpes políticos. Y entonces, ¿qué queda? Queda que esto siga en el ámbito del periodismo y todo mundo especulando y todo mundo damos nuestra opinión de una serie de cosas de las cuales yo te quiero nada más comentar ahorita algo que no tienen que ver solo con el caso, pero sí me parece que en tiempos estrictamente de desempeño ahora de esta elección para el presidente de la Suprema Corte, pues no dan los tiempos, Vicente, porque aunque tampoco haya un veredicto jurídico sobre ella, eso ella no la saca de la jugada, porque no hay tampoco una cuestión legal donde ya se le diga o retírese o usted no puede proceder por estas razones. No, ella está en su cargo y ella está en su posibilidad de competir y alzar la mano para el 2 de enero. Pero el desprestigio de esta bomba mediática es muy difícil de sostener, Vicente, hasta que no hubiera un veredicto a su favor. Y no lo va a haber, Vicente. Yo creo que estamos frente a un tema en el cual, pues sí, la oposición mete un gol porque no va a poder ella competir, aunque te digo, aunque todavía no sea legal el veredicto a un lado o al otro, no lo va a hacer y por tanto, creo yo que se dispense o no se dispense ella, está fuera de esta jugada en tiempos donde sí la trayectoria, sí el prestigio, sí la imagen es fundamental, Vicente. Y ahí, pues sí está muy tocado. Ese sería un primer saque, Vicente, para comentarte otras cosas que no me quiero, ahora sí que no me quiero quedar en el pecho para que no se me vaya a reventar esto que traigo por decir. Oiga, doctora, pero básicamente tendría que haber un juicio, una investigación y después determinar qué sigue. Imagínense que a todos los que nos acusen de algo tengamos que demostrar nuestra inocencia. Es al revés, ¿que no? Sí, ella, no, ella puede competir, no, ella puede el lunes 2 de enero estar ahí sentada con toda lo que la caracteriza, su ropa incluso que utilizan los jueces, todo, y a la hora de la votación, y ella presentarse a la votación, o sea, lo puede hacer, legalmente hablando no está impedida, no hay ningún veredicto jurídico en su contra, hay un veredicto público social donde, ella lo puede hacer, pero es demasiado pesado, Vicente, y sí hay un manto digamos, de duda en la cual, mientras no se esclarezca y mientras no se cierre este capítulo, pues ella sí queda muy tocada, y tienes razón, ella es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero en estas cosas, en muchas, ¿no? El golpe sí es demasiado fuerte porque es a la propia trayectoria en un ámbito donde justo, la trayectoria y todo lo que está atrás de ella es lo que te avala, Vicente. Y si hay una duda que públicamente sí se ha configurado como una duda potencialmente bomba, pues la verdad es que se presentará, podrá poner su caso a votación si es que así lo decide ella, pero está muy manchada, Vicente. Digo, yo les comento como lo leo en términos del análisis pragmático, no de lo que yo quisiera que ocurriera. Digo, ni siquiera es que tengo opinión al respecto en términos personales, sino tengo una imagen de lo que está ocurriendo a ese nivel y para ser muy fría y muy clara, creo que esto es lo que va a pasar. Ella tiene el derecho, podría presentarse, pero hay una duda que pues la empañó sin lugar a dudas, Vicente. Por ejemplo, nada más para dejar en claro mi postura, lo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es considerado en la lista de los posibles tiranos del 2022. Lo menciono porque muchos de esos periodistas que hoy cuestionan a Yasmín Esquivel, señalan a Yasmín Esquivel, incluso le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que baje a Yasmín Esquivel por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que le están dando vuelo a este índice de la censura, como le llaman, que es esta publicación que está haciendo la lista de los personajes que están siendo nominados al tirano del 2022. Y creo que, ay caray, ¿cómo decirlo? Si un medio de comunicación
lo publica y el medio de comunicación es el que dirige un personaje que nos ha mostrado su capacidad para los montajes, incluso para tergiversar y mentir abiertamente, yo tendría todavía mis reservas hasta, ahora sí que hasta que no caiga el último out, como dicen en el béisbol, nada más para generar este diálogo que creo que es honesto, que es como debería de ser y no con el interés del golpeteo y quién sabe, perdón doctora, si a sueldo, como lo tienen entre otros personajes de los grandes medios de comunicación. ¿Entendió el que entendió, doctora? No, sí, Vicente, pues obviamente es un golpe pensado milimétricamente, o sea, sí lo dan, ahora sí que sabadazo, ¿no? Pero en términos de vacaciones, pues sí se da en un tiempo en que legalmente hablando es la universidad la que se tiene que decantar, tiene que hacer un juicio, una revisión meticulosa de los expedientes, de la revisión de las tesis, todo esto que está en la mesa, más allá de un juicio sumario que no es apropiado y que obviamente se ha puesto en los medios. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que al haber sacado este golpe en este momento, pues simplemente las autoridades de la UNAM, te digo, a mí me gustaría que se estuvieran reuniendo hoy mismo, ¿por qué no? Pero legalmente hablando, y no lo están haciendo, legalmente hablando, no están obligados a hacerlo así. Y por tanto, al final de cuentas, queriendo o no queriendo, pero se vuelven parte también de este escenario en el cual el golpe está dado. El golpe está dado porque ellos van a tener una revisión y un veredicto, pues si acaso en enero. Y por tanto, lo que podemos esperar es que esto no inhabilita a la susodicha licenciada Esquivel, si esto se comprueba, no la inhabilita, pero sí la mancha. Entonces, ojo, lo otro que tú me comentas, que si el índice que quieren contra López Obrador, mira, es una caricatura, porque la verdad ya sabemos muy bien que se la pasan en eso. Pero este sí es muy duro, Vicente, porque, y no, y a ver, yo también quiero decir algo. A ver, tampoco es contra la 4T, que le bajen tantito, ni contra el presidente. Al contrario, sacar esta información es muy dura contra la propia, digamos, la titular de la denuncia, porque la puso contra la pared y yo insisto, no respondió como se debería de haber hecho en caso de que ella pueda demostrar cabalmente de que están hablando de una cosa que es totalmente mentira. No lo hizo como debería de ser para mi gusto. Bueno, y además siendo abogada ella, ¿verdad? Pero bueno, esa es la primera. Pero la siguiente es que como es un asunto político, pues se va a la arena de lo político y eso no lo podemos evitar. Y en esa arena de lo político, en un tiempo de vacaciones, así se ha jugado y así lo estamos jugando inclusive, ¿no? Yo creo, yo vi, a mí estaba leyendo y que si las tesis, que si se parecen, que si lo que dice ella, lo que no dice, ¿no? Ella misma ha sacado una serie de comunicados, tú leías uno al inicio del programa. Bueno, a mí me parece, Vicente, que con todo respeto, yo he hecho 3 tesis y sí te puedo decir que es imposible que alguien copie tus propias palabras porque la redacción es un sello, es como una firma y por tanto ella podría decir, bueno, no es imposible que alguien me sacó de mi cajón la tesis y me la copió y luego la volvió a meter, o sea, y además te estoy hablando en un tiempo en el cual, pues, obviamente había otros códigos también en términos, por ejemplo, pues no era lo más común, no sé cómo le habrá ido a ella en ese tiempo, pero pues no, imposible por el tiempo y la edad de esta persona que hubiera usado computadora, ¿no? Porque no. Entonces, son muchas cosas, digo, yo no me quiero meter esos detalles, digo, me encantan, pero no me quiero meter ahorita porque lo que te quiero decir es que al final de cuentas, le bajemos también, ella no es la representante de la 4T, pero para nada, es lo que yo decía al principio, el mismo presidente ya ahorita dijo, es una persona que me parece congruente, me parece de leal, pero la conozco hace 6 años, o sea, para el caso conocemos nosotros antes a López Obrador que ella, esa es una, y la otra es esta cuestión que tiene que ver con que es una bomba, Vicente, que no se han dado cuenta este grupo mediático que la puso en el escenario político, que la pueden sacar a ella de la jugada. Ya quítate ahorita de la parte de la personalización en esta magistrada. Bueno, el asunto es que abre un boquete enorme y ese boquete es la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene que explicar qué está pasando ahí, cómo es que se ha dado, cómo puede existir
una académica como es la que fue su asesora la licenciada Esquivel, que haya dirigido 518 tesis, Vicente. O sea, eso es imposible. Eso es imposible si haces tu trabajo, o sea, si diriges una tesis. Es imposible, aunque tuviera 70 años trabajando la señora. O sea, no los tiene. Tiene creo 50, supongo, yo no sé, pero pues parecería. Y la otra es que hay todo un contubernio y aquí estamos llegando al punto medular que es una joya, Vicente, y estoy segura que el presidente le va a dar esa vuelta. Le están dando un pase a gol, Vicente, porque al final de cuentas, él ha hablado obsesivamente del tema de la corrupción. Ha hablado de esta cuestión donde, al final de cuentas, la impunidad es corrupción. ¿Y dónde están esos juicios? Todo ese entramado en el cual lo legal ha encubierto la criminalidad en este país y son ese grupo, ese gremio, el que ha estado a cargo del tema de la justicia en nuestro país y por tanto los responsables del 98% de impunidad en México. Y eso quiere decir que hay un silencio cómplice porque si esto es verdad, y yo te digo, sacaron con un tiempo meticulosamente pensado y planeado esta bomba. ¿A poco tú crees que no lo sabían antes? Y si no lo sabían, alguien lo sabía y se lo dijo a Guillermo Sheridan, que lo planearon y lo sacó, te digo, la verdad lo hicieron bien en términos de golpeteo político, pero al abrir este boquete, pone a la mesa un montón de temas que el presidente no había podido poner porque había siempre esta cuestión del, bueno, donde que no se puede meter demasiado. Por ejemplo, ¿cómo es posible, si fuera el caso, que la Suprema Corte haya gente que no ha corroborado las trayectorias, porque no las ha corroborado probablemente porque las conocen, porque entre ellos simplemente saben muy bien que hay venta, compra, intercambio de favores, ya deja tú ahorita las tesis, de favores, de exámenes, de puestos, de cargos, y eso que sabemos siempre en el murmullo público, bueno, va a salir a la luz, Vicente, y con eso se va a abrir un boquete que se tenía que abrir en este país y es hablar del poder judicial en toda su magnitud, desde el más chiquito hasta la Suprema Corte, que ya se me van a entrar con esta cosa de, no, ¿qué incluye? ¿Qué no incluye? A ver, estoy hablando de quienes hacen, producen, interpretan y llevan a cabo el tema de las leyes, el ámbito de lo legal en nuestro país. Entonces, al final, esto que abren, que golpea a una persona y que en todo caso ella tendrá que dar cuenta de su propia trayectoria, como cada uno de nosotros somos responsables, y vamos a ver cómo transita esto. Pero insisto, sin tampoco, no, tampoco, ni ella es la 4T, ni ella es la encargada del presidente, no, ella es una voz en un grupo de selectos que llegaron ahí con una trayectoria, que si está viciada de origen, pues que se haga responsable. Y si no lo está, va a salir airosa y les va a poder dar un boquete en la cara. Pero el otro tema que a mí me interesa mucho, Vicente, es este. Ponen un tema en la mesa que no se podía tocar, así como se tiene que tocar, y ojalá que el presidente, no, estoy segura que lo va a hacer el presidente, aprovechar esto de decir, ándale, a ver, y entonces, ¿a cómo están? Fíjate, yo me estaba acordando, Samuel García tiene 3 doctorados, Vicente. 3 doctorados, perdóname que te lo diga, pero ya basta de payasear con eso de los grados si tú no vas hacia una trayectoria académica. ¿De qué se trata el acumular grados solo por farolear? Y esto te lo digo porque también la señora Sandra Cuevas, por ejemplo, dice que es doctora. A ver, primero, ¿para qué? Y la segunda, ¿a qué hora, Vicente? Humanamente hablando, quien hace una trayectoria académica, que eso implica hacer, bueno, ponte que la maestría ya es más digamos, de especialización y la pondría ya en una trayectoria hasta escolar. Pero es una parte que tiene que ver con justamente mostrar una diferencia, una distancia respecto a los otros. Lo que esto está abriendo, Vicente, es una maravilla porque nos va a permitir, y no nos había dado la idea, que es buenísima, gracias Guillermo Sheridan, para investigar absolutamente todas las tesis, no nada más que me vengan a decir una Lili Telles que es licenciada, no, a ver la tesis. Y no nada más el papelito, a ver la tesis y a revisar dónde está el posible plagio de cada una de esas tesis que dicen avalar una licenciatura, una maestría o un doctorado. Déjense de mentir. Y por tanto, creo, Vicente, tomémoslo por ahí, porque defender a una persona
en una parte en la que está realmente metida en una bronca, porque, insisto, su respuesta ha sido tibia y muy lenta y sobre todo no al nivel que correspondería a alguien que ferozmente defendería su propio trabajo porque está defendiendo su propia pluma, su decir y su compromiso cuando hizo una tesis. Entonces, ella no salió al segundo y con la dignidad que lo requería. Entonces, vamos a ver. Seguramente está también jugando en su lógica política que debe conocer porque los conoce desde adentro. Digo, creo que tiene 40 años de trayectoria, pero por tanto, que no se hagan. Todos se saben y hay un silencio cómplice en lo que ahora se va a empezar a abrir para el gran público, Vicente. Qué interesante lo que menciona. Obviamente habrá cosas en las que no estemos de acuerdo la doctora y su servidor. Obviamente la doctora no puede suscribir todo lo que digo yo y definitivamente hay cosas que escucho que me brincan. Por ejemplo, ¿qué hacemos, doctora, con estos personajes que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los gobiernos de Felipe Calderón, de Peña Nieto y que buscan la presidencia? Porque creo que por ahí va también mucho de este entramado y de esta campaña de ataques. Yo difiero con usted. No, claro que es un ataque a la Cuarta Transformación y claro que es un ataque al presidente por la cercanía del personaje. Es la esposa de un empresario, de un contratista del círculo más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, como Riobó. Bueno, esa es mi opinión, pero ¿qué hacemos con un Alberto Pérez Dayán? Por eso le digo que qué interesante lo que usted pone sobre la mesa. ¿Quién de todos estos periodistas que están apuntando el dedo a Yasmín Esquivel ha investigado de pies a cabeza, de pe a pa, a este personaje, Alberto Pérez Dayán, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012, por ejemplo? ¿O quién ha investigado a Javier Lainez Potisek, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 y quien también busca la presidencia? ¿O quién ha investigado, así como Loret, así como todos estos personajes, pues, a Norma Lucía Piña Hernández, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015? Ahora, híjole, es que por todos lados hay que irse con pincitas. Dice el presidente que investigue y defina la UNAM. Pues mi preocupación es que la UNAM la hemos señalado por haberse derechizado, por haberse ladeado hacia lo neoliberal. ¿Quién nos dice que se hará un trabajo excelso, pulcro, sin sesgo, para definir un punto de vista o un criterio desde la UNAM que pues tendrá elementos al interior no muy contentos con lo que ha expuesto y ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la máxima casa de estudios de nuestro país en las mañaneras? Ahí le dejo una que otra cosita para continuar con el diálogo, doctora. Mira, Vicente, yo difiero mucho de esta opinión de que Yasmín Esquivel sea cercana al presidente porque su esposo, bueno, no se supone que es una trayectoria impecable, casi como para poder ser presidenta de la Suprema Corte. Bueno, ¿qué tendría que ver el esposo o el exmarido o o sea, qué importa? O sea, no me gusta que se use ese argumento, primero porque la descalifica a ella como persona, pero sobre todo como profesional. Si ese es su sello digamos, de presentación y sobre todo frente a un proyecto político, pues la verdad, para mí no es sostenible, una. Pero la otra que también te diría es que ella no tiene que estar a favor o en contra de la 4T. Pues si son jueces, o sea, el problema es que se decanten y que estén de un lado o del otro. Obviamente sabemos bien que hay conservadores, que hay más progresistas, y en ese umbral hay muchísima gente en este país, por supuesto, y con características, digamos, potables para estar en estos ámbitos, pero bueno, digo, allá ellos, ¿no? Pero el punto es, no tiene que estar a favor de la 4T. Lo que tendría en todo caso es que estar y tener una capacidad de mesura y de observación justamente leyendo las necesidades y la problemática, o sea, no la ley en el sentido de esta cosa que a mí me molesta tanto, que es que la letra dice, ok, la letra dice, pero se interpreta en su sentido público, social, de beneficio amplio, y en esto
Lo que pasa es justamente que hay toda una discusión al interior del propio gremio de legaloides, ¿eh? Y entonces ahí es más bien qué posición tienen los ministros, las ministras, los que sean, ¿no? Frente la vida, frente a los problemas sociales, frente al país del cual son representantes desde lo jurídico, desde lo judicial, desde este ámbito tan importante como es la Suprema Corte. Ese es el problema. Y que realmente, aún contra su propia, digamos, deseo personal, pudieran entender cuando hay una necesidad pública de avanzar con temas que son propios de lo social. Si se impone el criterio personal, religioso, moralino de cada uno, no, bueno, pues de jueces no tienen ni un pelo y que se vayan todos. Y yo te diría, para mí que se fueran todos, ¿eh? O sea, eso es lo que yo quiero dejar como muy claro, que su punto no es porque esté a favor o en contra, es porque se podría entender, digo, en un escenario, que es una persona sensata, que es capaz de revisar las problemáticas que se les lleguen a presentar a la Suprema Corte y en su momento decantarse de una manera, digamos, desde el derecho más progresista y más apegado a lo que se supone que es la norma. Fíjate, con los cambios que hubo en la Constitución en el 2014, se supone que se abrió una perspectiva en términos de derechos humanos. De ahí se deberían de decantar todos los jueces, no solamente en la Suprema Corte, tendría que ser lo primordial. Entonces, primero es la primera cosa que te diría. Y ahí te diría de los otros candidatos. Yo creo que ahí toca hacer el trabajo nosotros, Vicente, y otra vez, aprovechar el poner a la mesa una necesidad de revisar las trayectorias de estas personas y la de todos, órale, la de todos. Por ejemplo, órale, a revisar las tesis de estas personas y las trayectorias y sus vínculos familiares, porque sabemos muy bien, por cierto, un trabajo espléndido que se hizo en el CIDE sobre todas las redes familiares en este crepúsculo al interior de la Suprema Corte. Todas las cuestiones a partir de las cuales se han construido también redes de complicidad y de amiguismo. Entonces, esto que es público, pero de repente sale más, sale menos, hay que traerlo a la mesa. Y efectivamente, tienes razón, hay algunos de los que son impresentables que llegaron en tiempos, cuando dices 2012, caray, ya van 10 años que esta gente está en esos cargos y el correlato que yo te digo es, en un país de impunidad, ¿con qué cara esa gente se levanta todos los días? Y deja tú eso, ganan sus 350,000 pesos al mes. O sea, es increíble, Vicente. Yo no sé qué tanto siga eso, pero ojalá salga a la luz la cantidad de beneficios indebidos que tienen desde la Suprema Corte y que tendrían que estar denunciando, incluidos los que han estado también en ese ámbito. Eso. Claro. Y la última cosa de lo que me dices, que es lo de la UNAM. Digo, me puedo seguir con cada cosa, pero bueno, lo de la UNAM. La UNAM va a tener un comité, el comité que ya está seleccionado, digo, yo no te sé decir la cosa específica, pero me puse a revisar eso y hay un comité de ética que está encargado de revisar casos tan serios como pero no creo que yo creo que este es de la magnitud más alta en términos de seriedad porque además es muy público. ¿Qué toca? Estar como con una cercanía, siguiendo palabra por palabra, viendo qué veredicto hacen, en algo, Vicente, que te voy a decir y no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Y es que el plagio es muy fácil de probar. Es muy fácil de probar, sobre todo cuando hay documentos que son idénticos. Entonces, si eso es así, yo te diría, y además, ¿sabes qué? Que yo, por los argumentos que he oído, ¿no? Si alguien dice, bueno, es que alguien le agarró su tesis y entonces el comité, ¿no? El asesora y luego todos los sinodales, pues creyeron y se confiaron y entonces no se dieron cuenta, ¿no? Vamos a suponer. No, pero espérame, la directora de las tesis que son iguales es la misma. Es imposible, te lo digo yo porque yo también he dirigido tesis, que no estés leyendo y digas, a ver, espérame, esto yo ya lo leí, digo, y más en los temas que uno trabaja, Vicente, que tampoco es, digo, obviamente esta maestra, pues, digo, ha de trabajar millones de temas, porque para tener 500 y pico de tesis dirigidas, bueno, caray, ¿no? O sea, hasta los temas se te acaban, pero sí me parece que eso no es difícil de probar. Ahí el alegato, en todo caso, podrá ser como ahora la magistrada de la Suprema Corte sacó el alegato de que es que Ministra.
tesis antes y entonces la dejé y luego regresé y entonces la presenté. Ok, pues que presente sus dichos, ¿no? Sus argumentos. Tendrás que decir, alguien decía, no, pues, creo que incluso el presidente dijo, bueno, esto fue hace 40 años, pues aunque hubiera sido hace 400, Vicente, justamente nosotros tenemos un dicho y es tenemos memoria, una, y la otra, obviamente la historia sirve para revisarnos. Y entonces, si esto ocurrió hace 40 años, que suena muchísimo, pero ¿qué les quiero decir? Ni crean que es tanto, se llega y por tanto le llegó. Te voy a decir 3 cosas que yo veo como lecciones que podríamos sacar de esto. Una es que se ha hablado de que la corrupción eso ha carcomido nuestro sistema social y público. Bueno, esto sería una prueba, vamos a ver cómo avanza. Una. La otra es que hay buenas noticias y la lección es, si haces algo indebido, podría saberse. Y se va a saber de muchos más casos, Vicente, porque vas a ver, esto va a explotar como bomba. No se imaginan la oposición lo que hizo, porque también los vamos a revisar a ellos, nota por nota, párrafo por párrafo. Digo, la idea es buenísima, esa es una. Y la última es que al final de cuentas, al abrir esta caja de Pandora, pues te decía yo hace rato, se permite que se discuta un tema que es el gran pendiente de este país y se llama justicia. Y se llama basta de impunidad. Y por tanto, toque a quien toque, Vicente. Y por eso, si alguien cometió, no a nada de errores de juventud, y ya también ese argumento, mira, no sabes cómo me cae gordo, porque digo, error de juventud, pues hacerle caso a un novio en vez de al otro, ¿no? Algo así, pero esos son los errorcillos de juventud. Lo otro son decisiones de personas profesionistas que concluyen una carrera a la edad que corresponde y que deciden o no hacer las cosas como es correcto. Uno se tarda más y yo te voy a decir, prefiero la honestidad, la decencia, la rectitud de alguien que por muchas razones se tarda años en concluir una tesis, pero que no miente y que no falsifica, que alguien que por avanzar en su trayectoria académica pudiera estar dispuesto, quien sea, yo no estoy diciendo ahorita a nadie en concreto, pero quien sea que estuviera dispuesta a jugar un juego incorrecto, indebido, que incluyera el plagio. Eso se va a saber muy pronto porque eso no tiene, te digo, se pueden discutir cositas como si yo dónde estaba y cómo iba vestida y que no te da, ok, pero lo otro es el texto mismo, no hay vuelta. No, ni siquiera tiene que ir la magistrada. A ver, texto. Ministra. Eso ya se hace, la ministra ya se hace que hay siempre una confusión, perdón. Entonces, eso pienso, Vicente, ¿cómo ves? ¿Así te altero demasiado o cómo está la cosa? No, pues de eso se trata, de eso se trata. Me dicen que vamos a perder seguidores por tener un analista panista como usted. Fíjese nada más. Que le bajen y que aguanten, porque este es un tema muy importante. Nos va a sanear en la vida pública, nos va a permitir que discutamos temas que no discutimos y que todos sabemos que ocurren y que todo mundo ha oído, se ha enterado. Búsquenle ahorita en internet. Y todo mundo sabe que ahí hay algo también muy oscuro que ha ocurrido en los ámbitos, sea académicos, Vicentes, pero también sobre todo, y yo me quejo mucho, en el ámbito de los abogados. Los abogados saben muy bien cómo se cubren entre ellos en esta cosa ya del ejercicio específicamente sabemos muy bien. Bueno, ¿a quién no lo ha dejado o no conoce abogados transas que dejan volando a sus clientes? Bueno, pues ahora hay que checar al abogado que contrates a ver si de veras es abogado, Vicente. Hay que ver a los fiscales de este país, no solamente son a modo, hay que ver si de veras tienen el título que ostentan, porque a lo mejor son muchos de ellos pura simulación. Hay que sanear el tema. Y de panista a su abuela, yo paso, nadie es, al contrario, voy con la 4T y lo que quiero es que mi país se limpie de esta podredumbre. Y si hay gente al más alto nivel, como ha dicho el presidente, aunque fuera mi familia, él lo ha dicho, hay gente que comete un error de corrupción, porque eso no, digo, ni es error, es una decisión, bueno, pues que asuma su responsabilidad. Es obvio, si no hay un acto indebido, porque es gravísimo, Vicente, para la persona que está en entredicho, es gravísimo. Su carrera y su vida profesional se van al cuerno. Pero si eso ocurre, sería la gran lección. ¿Y sabes qué? Lo que mostraría también que no es una cuestión de ideología.
es una cuestión de país que tenemos que juntos y como nación entender que esto ya no puede seguir de esta manera. Y si ahora, bueno, le tocó a la oposición, lo pensaron para dar un golpe y sacar a la licenciada, sacarla de la jugada, ok, ya, vamos, yo digo, yo lo sostengo, pues estará muy difícil que compita con esa carga tan fuerte mientras no se resuelva su situación. Pero el detalle aquí es cómo esto ¡prum! Sí. Abre una discusión. E insisto, panista su abuela, yo zafo. Pues yo lo que voy a decir es que hasta que no se defina, hasta que no se llegue hasta las últimas consecuencias, sigo esperando, me mantengo en lo de siempre. Hemos visto cómo estos medios de comunicación, estos personajes están dispuestos a mentir, a torcer la realidad, que yo tengo mis serias dudas, pero bueno, de eso se trata Sin Censura. Y doctora, ¿por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que la siga en redes sociales y lea sus opiniones? Claro que sí, Vicente, me pueden seguir por nada y no me vayan a borrar de su lista, @LetiChelly. Y nada más déjame decirte algo en mi calidad de maestra, Vicente, y directora de muchas tesis. Yo sé y me consta que quien hace una tesis, y yo misma lo he hecho, sufre, porque hay un momento de mucha angustia, de tensión, de inseguridad personal, y quien dirige una tesis no nada más revisa, acompaña, a veces hasta contiene emocionalmente, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque necesitas ese cómplice que te está dando, ¿no? Un intercambio. Esa es una, pero la otra, quien hace esa tesis es un esfuerzo enorme y por eso celebrar el día que alguien se recibe es un día de fiesta, porque cubrió todos los trámites. Por eso, si alguien no lo hace así, pues creo que es que también sabe muy bien a lo que me refiero. Tiene esa carga y debe ser muy duro, muy duro. Pero por lo pronto, mando un abrazo muy grande a todos los que se están recibiendo a finales de año, porque hay gente que conozco que se recibió apenas hace 2 semanas porque querían cerrar el año con ese festejo tan grande en sus propias casas. Así que sí, síganme, porque de lo que se trata es de que sin censura abramos el debate y también estemos, digamos, contraponiendo puntos de vista, porque si no, Vicente, creo que nos autoalimentamos solamente de un mismo discurso, que compartimos mucho tú y yo en lo esencial, por supuesto que sí, pero en este caso es mucho mi ámbito y también desprestigia a quienes hemos hecho trayectorias académicas poniendo todo, el cuerpo, la sangre, la vida, y al final de cuentas que venga gente que te sale con que tiene 3 doctorados, ¿a qué hora, manito? Mira, ¿sabes qué? Ya, basta de que nos vengan a farolear con eso. Así es, doctora, pues me da mucho gusto discrepar con ustedes sin censura, como debe de ser y sin intención del golpeteo que desafortunadamente queda exhibido en muchos medios tradicionales. Y digo que desafortunadamente porque solo confunden a la gente. Aquí nos vemos para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura, doctora, y ahí estamos al pendiente. Listo. Gracias. Un abrazote, Vicente, y feliz Navidad todavía. El año nuevo todavía nos esperamos. Claro que sí, feliz Navidad y vamos rumbo al 2023 productivo. Y bueno, el presidente